Hola, ¿qué tal? Soy María José Núñez, fisioterapeuta, osteópata y profesora de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Hoy vamos a hablar del dolor en la articulación temporomandibular. El 60% de la población en algún momento va a padecer algún dolor en esta región. La articulación temporomandibular es una articulación que se conforma entre el cóndilo mandibular, que pertenece a la mandíbula inferior, y el temporal, que es uno de los huesos que conforma la base y la bóveda craneal. Es una articulación doblemente condilia y necesita de la interposición de un disco articular que va a mejorar la congruencia articular, pero que en muchos casos va a ser un poco el origen del dolor en esta zona. Hay que decir que es la única articulación del cráneo que es una articulación sinovial. Esto quiere decir que tiene una cápsula articular que está tapizada por una sinovial y que puede ser uno de los elementos que va a producir dolor en los pacientes. He dividido un poco los dolores en dolores locales y dolores no locales, o lo mismo sería decir dolores articulares y dolores no articulares. Dentro de los dolores articulares tendríamos los dolores que tienen que ver con el sufrimiento de los tejidos intrínsecos de la articulación. Así podríamos estar hablando de una capsulitis, estaríamos hablando de una sinovitis, podríamos hablar de la inflamación de los ligamentos que sujetan el menisco a la parte posterior de la articulación, del freno meniscal posterior, propiamente dicho. También puede doler porque haya una situación de degeneración del hueso, una situación de artrosis, de osteocondritis, de osteonecrosis, y también en esta clasificación de dolores locales o dolores articulares entrarían la patología osteopática, las disfunciones en la posición del cóndilo, cóndilos anteriores o cóndilos posteriores. Este tipo de dolores locales articulares va a tener como una naturaleza muy aguda, va a ser dolor agudo normalmente, y al paciente le va a doler en las actividades en las que implica la ATM, sobre todo en la masticación, que es la función que más esfuerzo y más dinamismo requiere en la zona, pero también en otras funciones como hablar para el paciente o como la realización de determinada mímica gestual. Y luego tendríamos el siguiente tipo de dolor, que serían dolores que no tienen que ver con un sufrimiento del tejido local en la articulación, pero sí son dolores que se expresan en la articulación. El primero sería el dolor referido de los músculos, sería el dolor miofascial, el dolor del tejido miofascial. Este dolor, en relación con la activación de puntos gatillo de músculos de la masticación, masetero, temporal, pterigoideo interno, y el músculo de la apertura y músculo que se encarga de la biomecánica meniscal, el pterigoideo externo, todos ellos pueden producir dolor en la zona de la articulación, es decir, justo en esta zona que simula un dolor articular, pero que no es un dolor articular. Luego vamos a tener otro tipo de dolores, que va a ser los dolores de naturaleza auditiva, dolores en relación con situaciones de inflamación en el oído. Y este dolor es casi que uno de los más frecuentes también, porque va a falsear un poco la sintomatología del paciente. Bueno, me explico bien. Quiero decir que muchas veces el paciente, cuando le duele esa zona, el primer profesional al que consulta es al otorrino, y a lo mejor el problema no está en el oído, pero se está expresando en la ATM, o a lo mejor el problema de verdad es en el oído, y en ese caso pues el otorrino se lo soluciona perfectamente. Otra cosa que puede estar produciendo dolor en la región de la mandíbula, en la región del cóndilo mandibular, van a ser facilitaciones, irritaciones, sensibilizaciones de la raíz nerviosa que recoge esa sensibilidad, digamos que del hueso, de la piel, de la zona. Esta sensibilidad está recogida por el nervio trigémino, concretamente por una raíz del trigémino del 5-3, que se llama el nervio aurículo temporal. Es decir, sería una rama del 5-3, una rama sensitiva del 5-3. Pero también esa zona puede doler por la irritación del nervio auricular posterior, que viene de las raíces cervicales C2-C3. Quiere decir que puede que haya una disfunción cervical que exprese su dolor en la zona de la articulación temporomandibular. Y por último podríamos decir que hay algunas alteraciones posturales de los pacientes que provocan toda una serie de compensaciones y adaptaciones, y que al final la expresión dolorosa es en la articulación temporomandibular, sin que el origen del problema podamos asentarlo a ese nivel. Entonces, resumiendo, podríamos hablar de que es una articulación sinovial, que tiene un menisco que muchas veces va a ser conflictivo, y que podemos hablar de dolores locales o articulares que afectan a los tejidos intrínsecos de la articulación, ligamento, cápsula, músculo local, y también como la sinovial del paciente. Y luego tendríamos dolores que no son propiamente tejidos afectados en la articulación, que serían dolores
no articulares, es decir, causas que no son locales. Este tipo de dolor, si los locales decíamos que tenían mucho que ver con el movimiento, con la actividad de la propia articulación, los dolores no locales, los dolores referidos, los dolores auditivos, los que tienen que ver con la postura, van a tener otra naturaleza. A lo mejor van a ser un poco más sordos y no van a tener que ver tanto con el hecho de masticar, o con el hecho de hablar, o con el hecho de movilizar esa región. Bueno, espero que os haya gustado y os haya aclarado algunas dudas sobre el dolor que puede acontecer en la región temporomandibular. Gracias.